2300 a.C., después del caos del diluvio, cuando las aguas del juicio divino se retiraron de la faz de la tierra, la humanidad respiró por primera vez en un mundo nuevo y tembloroso. Desde las alturas del monte Ararat, Noé y su familia descendieron con una sola certeza: habían sido salvados, no por mérito, sino por misericordia. Un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. Pero bajo el sol que secaba la tierra y el cielo que se abría como un lienzo limpio, el corazón del hombre seguía latiendo con el eco de su antigua corrupción. Noé plantó viñas, y el vino fluyó. Pero también lo hizo la maldición. Cam, el hijo del desacato, deshonró a su padre, y de su linaje nació Canaán, un nombre que no solo designaría a un hombre, sino a una tierra marcada por el conflicto entre bendición y maldición. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se multiplicaron y poblaron la tierra. De sus generaciones brotaron imperios, lenguas, ciudades y oscuridades. Y entre los nietos de Cam se alzaron nombres que resonarán con fuerza en la historia: Sidón, Gerar, Gaza y más allá, Sodoma y Gomorra. Ciudades que aún no han nacido, pero ya están destinadas a la ruina. El mundo florecía, sí, pero en las raíces de esa nueva civilización se gestaban los mismos venenos que habían provocado el diluvio. Noé envejecía, sus nietos se esparcían, y las generaciones levantaban tiendas, tribus y territorios. La humanidad parecía avanzar, pero algo antiguo se ocultaba en sus corazones. Una semilla invisible, una voz que decía: seremos como dioses. Y así, en la sombra de los días post-diluvianos, el destino comenzó a inclinarse hacia un nuevo intento de rebelión. Porque aunque las aguas se habían retirado, la soberbia aún habitaba en los hombres. 2200 a.C., un siglo ha pasado desde las aguas del gran juicio. Los nietos de Noé han llenado la tierra como polvo en el viento, y las tribus se han multiplicado sobre las llanuras del este. En medio de esa expansión, la humanidad converge en una vasta llanura llamada Sinar. Hablan un solo idioma, tienen una sola visión y una sola ambición: alcanzar el cielo. Aquí no hay altares, no hay plegarias, solo ladrillos, fuego y manos que trabajan al unísono. Elijamos un nombre, dicen. Levantemos una torre que toque las estrellas. No seremos esparcidos, seremos recordados, seremos como dioses. Así comienza la construcción más audaz de la historia antigua, Babel. No como templo, sino como trono. No para la gloria de Dios, sino para la del hombre. Ladrillo sobre ladrillo, torre sobre ciudad, un monumento al ego, no a la eternidad. Desde lo alto del cielo, Dios observa. Y lo que ve no es progreso, es rebelión. Si unidos hacen esto, dice el Altísimo, nada les será imposible. Y entonces, sin estruendo, sin fuego ni agua, Dios desciende. Lenguas se quiebran, palabras se fragmentan, la cooperación se convierte en confusión. Un albañil ya no entiende al carpintero, el jefe ya no comprende al peón. Lo que ayer era unidad, hoy es caos. La torre queda inconclusa, el sueño se derrumba. La humanidad es dispersada, no por espada, sino por silencio. Y el lugar es llamado Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Pero lo que parecía solo castigo,
era también protección, porque si el hombre se hubiera coronado a sí mismo en aquella torre, la caída habría sido aún más devastadora. Así nace la diversidad de las naciones. Así se dispersa la humanidad a los confines del mundo conocido. Y entre los exiliados, algunos marchan hacia una tierra al sur, una tierra que los antiguos llamarán Canaán, y en ella florecerán Sodoma y Gomorra. 2100 a.C. Mientras las naciones se dispersan y los idiomas florecen como ríos que se ramifican, un grupo de clanes descendientes de Cam se establece en una tierra fértil y estratégica, una tierra prometedora, pero también peligrosa, Canaán. Bañada por el sol, cruzada por ríos, rodeada de colinas y desiertos, Canaán no es solo un territorio, es un cruce de destinos. Allí, los descendientes de Canaán edifican ciudades que crecerán como sombras al atardecer. Jericó, Hebrón, Gaza, Gerar, y más allá, en el sur, dos nombres surgirán con un resplandor tan brillante como siniestro: Sodoma y Gomorra. Las ciudades cananeas prosperan, la agricultura florece, el comercio se fortalece, y con la abundancia llega la arrogancia. Pero también algo más profundo, algo más oscuro. Los rituales se transforman. Los altares ya no elevan incienso al Creador, sino a deidades grotescas, símbolos de fertilidad y muerte, esculturas con cabezas de toro y ojos vacíos que exigen sangre. En Canaán, los hombres negocian con los dioses falsos. Ofrecen vino, grano y a veces, incluso a sus hijos. La corrupción no es instantánea, es un goteo constante, una llovizna que va calando los cimientos de toda la cultura. Y mientras tanto, desde el este, una nueva figura comienza a emerger. Un hombre llamado Abraham, hijo de un caldeo, es llamado por una voz invisible, una voz que le promete esta tierra, una tierra que aún arde con idolatría, pero que será entregada a sus descendientes. Pero Canaán no está vacía, está viva, y su pulso late con fuerza en ciudades donde el oro brilla, pero la moralidad se desvanece. Las ciudades del sur, junto al valle del Jordán, son especialmente fértiles y especialmente perversas. Entre ellas, Sodoma y Gomorra destacan, no por su virtud, sino por su desmesura. Cuerpos, placeres, poder y perversión. Allí todo está permitido. Allí todo se compra. Allí todo se quiebra. Pero hay algo más, una profecía no dicha, una advertencia que crece en el silencio del cielo. Porque en Canaán el juicio aún no ha caído, pero las nubes ya se están formando. Año 2000 a.C., en el corazón del valle del Jordán, donde los campos eran verdes y el agua abundante, resplandece una ciudad envuelta en exceso. Sodoma. Era bella, rica, imponente. Sus plazas bullían de comercio, sus templos de incienso, sus noches de música, vino y fuego. Desde lejos parecía un paraíso. Desde dentro, una ruina en construcción. Los hombres de Sodoma ya no temen al cielo, ni al mañana, ni a la justicia. Porque en Sodoma, el deseo se ha vuelto ley. Allí, el fuerte domina al débil. El extranjero es despreciado. Y la corrupción es celebrada como libertad. La moral es un mito. La virtud, una burla. Y todo lo sagrado es profanado. La ciudad no solo se extravía, se enorgullece de extraviarse. Los ancianos han perdido la sabiduría.
Los jueces han vendido la justicia, y los sacerdotes han apagado la voz de su conciencia. Pero Sodoma no está sola. Tiene una hermana gemela en perversión, Gomorra, y a su alrededor otras 3 ciudades más, Adma, Seboim y Bela. 5 ciudades unidas por el mismo pecado, por el mismo corazón altivo y por el mismo destino. Mientras tanto, al margen de ese valle, vive un justo, Lot, un extranjero. Un hombre que eligió esas tierras por su fertilidad, sin imaginar que plantaría su tienda junto al borde del abismo. Él ve, él escucha, él gime en silencio, porque sabe, algo viene, algo que no puede evitarse, y en lo alto del cielo, el juicio ya no duerme, camina, se acerca, y trae fuego en sus pasos. Sodoma, la altiva, aún ríe, pero no sabe que sus días están contados. 1900 a.C. La noche cae sobre Sodoma, y el silencio es más denso que el humo de sus antorchas. Las risas continúan, los banquetes se extienden, las pasiones se derraman. Pero ese día, algo ha cambiado. Desde los cielos, 2 figuras descienden como sombras de luz. No portan alas, ni espadas visibles, pero su presencia hace temblar la tierra. Son enviados, no para dialogar, sino para observar. Llegan como forasteros, con la apariencia de simples hombres, pero su mirada atraviesa muros, templos y corazones. Y frente a ellos, el corazón de Sodoma se expone. Lot los ve y sabe que no son comunes. Los invita, los ruega, los protege, les da refugio, no por cortesía, sino por temor. Pero la ciudad los huele, los presiente, y como bestia herida, reacciona. Los hombres de Sodoma rodean la casa, gritan, exigen, desean corromper lo que no entienden, lo que no les pertenece. Sácalos, rugen. Queremos conocerlos, pero no buscan diálogo, sino dominación. Lot suplica, les ruega piedad, pero la oscuridad ya ha consumido sus almas. Entonces, los ángeles actúan, sus manos se alzan, y una luz enceguecedora ciega a los atacantes. Los hombres tropiezan en la noche, como si la ciudad misma se hubiera quedado sin ojos. En ese instante, la sentencia es sellada. Saca a los tuyos, dicen los enviados, porque este lugar será consumido. Su clamor ha llegado hasta el cielo, y ya no hay redención. Lot tiembla, vacila, duda, pero la misericordia lo arrastra hacia la salvación. Los ángeles lo toman de la mano, a él, a su esposa, a sus hijas, y al amanecer, huyen por los caminos de la montaña. Sodoma aún duerme, aún no sabe que ha sido marcada para el fuego. 1900 a.C. Amanecer. En las colinas de Zoar, un hombre mira hacia atrás y ve el fin de una era. Sodoma despierta, pero ya es tarde. Los comerciantes abren sus puestos. Los niños juegan en las calles. Las copas aún están medio llenas sobre las mesas de banquete. Pero sobre sus cabezas, el cielo ha cambiado. No hay relámpagos, ni lluvia, ni viento. Solo un silencio antinatural. Un momento suspendido, como si el universo contuviera la respiración. Y entonces, el cielo se abre. No fue un trueno, ni una tormenta. Fue juicio. Llamas que no vienen del sol, ni del volcán, ni de la tierra. Fuego y azufre, directo del trono del Altísimo. Las casas estallan, las torres colapsan,
Las calles hierven. Y los gritos. Los gritos llenan el valle, mezclándose con el crujido del castigo divino. 5 ciudades desaparecen, en un solo acto, en un solo suspiro. Nada queda, ni piedra sobre piedra, ni nombre sin ceniza. La llanura del Jordán, una vez fértil y codiciada, se convierte en una tumba humeante. Y en medio de ese juicio, una figura se convierte en estatua. La esposa de Lot. Su mirada vuelta atrás. Su corazón aún en Sodoma. Y su destino sellado en sal. Mientras tanto, Lot y sus hijas huyen por los riscos. El fuego ilumina sus espaldas y el pasado arde tras ellos. El cielo habló, el juicio descendió y la soberbia fue aniquilada. Sodoma ya no existe, Gomorra ha desaparecido, Canaán ha sido advertida y la humanidad, una vez más, ha sido testigo del Dios que juzga y del Dios que salva. Épicos.